Hola a todos, bienvenidos al seminario de álgebra. En esta ocasión tenemos una plática de María Guadalupe Magaña Chávez, quien nos va a hablar sobre monoides de autómatas celulares elementales. Entonces, pues muchas gracias y adelante. Ujú. Gracias, doctor Alonso. Muy bien, pues yo les voy a platicar un poco de lo que he estado trabajando estos meses sobre los monoides de autómatas celulares elementales. Entonces, un poquito de historia de los autómatas celulares. En 1948, John von Neumann trabajó con los autómatas celulares para resolver el problema de sistemas autorreplicables. Su noción inicial de su diseño de los autómatas celulares era un robot que tuviera la capacidad de construir otro robot. Como pues llevar esto a cabo en la manera física era algo pues, casi imposible, siguió el consejo de Ulam, que le propuso hacer un modelo matemático discreto, el cual fuera capaz de autorreplicarse. Entonces ya en 1963, Moore y Magid propusieron el teorema del jardín del Edén, el cual nos dice que un autómata celular es sobreeyectivo, si solo sí es preyectivo. Entonces, aquí pasaron como 13 años que estuvieron estudiando los autómatas celulares, así como sistema dinámico, más de un modo computacional. Y ya 13 años después, bueno, un poquito más, ya lo empezaron a ver como algo un poquito más asociado como a álgebra o cosas así. Más tarde, en 1969, Curtis y Hedlund publicaron el teorema de Curtis-Hedlund, el cual nos da una caracterización de los autómatas celulares en términos de topología y de álgebra. Un año después, en 1970, John Conway nos trajo uno de los autómatas celulares más conocidos, que es el juego de la vida, el cual está es de dos dimensiones, está en una rejilla y pues consiste en una serie de reglas que como que simulan la vida, así como nacimiento, muerte y sobrevivencia, el cual también es importante porque es Turing completo. Y ya pues mucho tiempo después, en 1983, Wolfram publicó su estudio de los autómatas celulares elementales, aquí los que son de dimensión uno, pero en el modo computacional. Y esto dio inicio a uno de sus grandes proyectos que se llama Un nuevo tipo de ciencia. De hecho, tiene un libro donde ha publicado todo lo que ha estudiado sobre esos autómatas celulares. Bueno, vamos a comenzar con unas definiciones que son necesarias para definir a los autómatas celulares. Empezamos con el espacio de configuraciones, se denota como A la G, y es el conjunto de todas las funciones que tienen dominio un grupo G y un codominio un conjunto A. A este espacio lo podemos ver como el producto cartesiano de A, ya que a cada función la podemos asociar intuitivamente como una tupla. Además, si a este espacio asociamos la topología prodiscreta, se convierte en un espacio topológico. La topología prodiscreta es la topología discreta en cada componente de A. Ahora, podemos definir la acción de traslación de un grupo G al espacio de configuraciones a la G. Entonces vamos a tomar un elemento G del grupo, una función del espacio de configuraciones, y entonces la acción de G en X al evaluar un H va a ser igual que X evaluada en G inversa H. Entonces, la nueva configuración G.X va a estar como trasladada mediante G inversa. Además, otra definición es una función es G equivariante si conmuta con la acción. Eso quiere decir que si a la función tau la evaluamos en G acción con X, es lo mismo que si primero hacemos la acción de tau con X y ya después, evaluamos a tau en X y hacemos la acción de G con tau. Aunque ya con estas definiciones podemos decir que es un autómata celular. Un autómata celular es una función que va del espacio de configuraciones A a la G en A a la G. Y va a estar determinado por un subconjunto finito F y una función local. Entonces, si tomamos al autómata celular tau y lo evaluamos en una configuración X, lo que nos va a dar pues va a ser otra configuración. Y si a esa la aplicamos en un G,
va a ser lo mismo que si tomamos a nuestra función local y la evaluamos en un elemento restringido a ese, donde este elemento es la acción de traslación inversa, que es la que tenemos aquí. Y entonces, para el subconjunto S le llamamos conjunto memoria y al conjunto A también lo podemos llamar como conjuntos de estados. Algunas propiedades básicas de los autómatas celulares es que todo autómata celular es continuo con la topología prodiscreta. Y también todo autómata celular es equivariante. Otra cosa interesante también es que la composición de autómatas celulares también es autómata celular. Y de hecho, el conjunto memoria de la composición está dado como el producto de los elementos de los conjuntos memorias de un autómata celular y del otro autómata celular. Entonces, esto de que la composición de autómatas celulares también es autómata celular, pues nos abre el panorama a poder estudiar a los autómatas celulares como monoide. Además, tenemos el teorema de Curtis-Hedlund, el cual funciona solo cuando nuestro conjunto A es finito. Y nos dice que una función que va del espacio de configuraciones A a la G al espacio de configuraciones A a la G es un autómata celular si solo si es equivariante y continuo. Entonces, anteriormente ya sabíamos que si es un autómata celular es continuo y es equivariante. Y entonces esto se va a cumplir siempre, sin importar que A sea infinito. Pero para que se cumpla el converso, que si es equivariante y continuo es autómata celular, entonces se necesita que A sea un conjunto finito. Y pues aquí tenemos la caracterización de autómata celular en términos de álgebra y de topología. Ahora voy a definir lo que es un autómata celular elemental. Aquí nuestro grupo en el que estamos trabajando va a ser los enteros, Z. Nuestro conjunto de estados es el 0 y el 1, y nuestro conjunto de memoria es el -1, 0 y 1. Entonces, vamos a tener, ahora sí, como estamos en Z, nuestras configuraciones que nos dan, las podemos ver como sucesiones infinitas. Entonces vamos a tener así de una dimensión. Y para definir a nuestra regla, como se define mediante la función local, que depende de nuestro conjunto de memoria, vamos a tener tres espacios en donde vamos a tener todas las combinaciones posibles de ceros y unos. Entonces vamos a tener 2 a la 3 elementos en el dominio, que son 8 elementos. Los podemos pensar como estos de aquí. El negro representa el número 1, el blanco representa el 0. Entonces los vamos a acomodar de forma decreciente lexicográfica, así como el 1 es más grande que el 0, todos los acomodamos así. Y muy bien, ahora que ya que tenemos el dominio, ahora sí la regla del autómata celular va a ser todas las combinaciones de ceros y unos que los podamos poner en estos 8 espacios. Es decir, 2 a la 8 es igual a 256 autómatas celulares elementales que existen. Y se van a denotar como la regla M, donde M es un elemento entre 0 y 255. Es el nombre que le asignamos. Para eso vamos a tomar la regla. Por ejemplo, aquí vamos a tener la 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Si lo vemos como un número binario, si hacemos la conversión a decimal, vamos a tener que este número es el número 110. Entonces, así es como nombramos cada autómata celular. Y, por ejemplo, esta es la regla 110, la cual dada una configuración inicial, que sería como el primer reglón de este dibujito, vamos a ir aplicando cada 3 elementos nuestra regla de manera simultánea en toda la línea. Y así vamos a obtener la evolución como del autómata celular en el siguiente paso del tiempo. Y podemos repetir este mismo procedimiento las veces que queramos, y así vamos viendo cómo va evolucionando este autómata celular. Algo interesante de la regla de 110 es que también es Turing completo. Entonces, los autómatas celulares elementales han sido ampliamente estudiados como sistemas dinámicos, discretos. Esto quiere decir como más o menos lo que les expliqué ahorita, ¿no? De ir viendo cómo se comportan a lo largo del tiempo y viendo sus diagramitas y todo esto. Otra cosa interesante es que la composición de autómatas celulares elementales no necesariamente es elemental. El teorema nos decía que composición de autómatas celulares es autómata celular, así a secas. Pero elemental ya implica lo del conjunto de memoria min. Y ya después les voy a platicar un poquito de esto. Entonces, el objetivo de este trabajo es estudiar cómo la composición de autómatas celulares elementales, cuándo es elemental. Y nos vamos a apoyar en la teoría de monoides. Entonces, un poquito de teoría de semigrupos.
Un semigrupo es un conjunto S que es no vacío con una operación binaria y además es asociativo. Un monoide va a ser un semigrupo con identidad. Y vamos a decir que un elemento es idempotente si ese elemento al cuadrado nos da el mismo elemento. Y va a ser n idempotente si ese elemento a la n nos da pues, el mismo elemento. Una banda va a ser un semigrupo donde cada elemento es idempotente. Y vamos a decir que un elemento A va a ser un 0 por la izquierda. Si ese elemento lo multiplicamos por una x, nos va a dar A para toda x en S. Y va a ser 0 por la derecha si a x lo multiplicamos por A y nos va a dar el mismo A para toda x en S. Y ya, pues va a ser un 0 si ocurre en ambos lados, ¿no? Nos sigue dando el mismo elemento A. Entonces, ahora les voy a platicar un poquito cómo funciona ahora sí bien aplicar una regla de un autómata celular elemental a una configuración. Como estamos en Z, aquí las configuraciones son sucesiones infinitas. Entonces, lo que vamos a hacer es ir tomando el conjunto de memoria, dice que vayamos viendo cada 3 elementos. Si quiero saber este elemento, quién va a ser aplicarle mío, entonces veo a sus vecinos de al lado y a él mismo. Dice, pues tenemos puros ceros. Puros ceros tienen 0, entonces ponemos un 0. Y así ahora el siguiente. Pues ahora tenemos igual, puros ceros. Entonces vamos a aplicar este procedimiento a cada 3 elementos. Así vamos a ir recorriendo toda nuestra configuración y así es como vamos a obtener nuestra siguiente configuración. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Porque los autómatas celulares, así por definición, en este caso, son como cosas infinitas, pero no tenemos que volar todo y lo infinito a la vez, ¿no? Entonces, es lo interesante que podemos ir viendo como una ventanita, cada 3 elementos en este caso, para obtener nuestra nueva configuración. Disculpa, Lupita, una preguntita. Sí. Digamos, dices, tienes 3 ceros consecutivos, te asignas 0, ¿verdad? Ajá. Y lo dices, tienes 0, 0, 1. ¿Y cuál es el criterio para asignar el 1? El 001, aquí en la tablita, le corresponde al número 1. Entonces, por eso ponemos el número 1. ¿Es el último o el del medio? ¿O que haya un 1 le sí. asignas Bueno, uno? perdón, déjame explico bien eso. Este 0 es el que le corresponde a este 0 de aquí. Pero para este 0 necesitamos ver el que está a la izquierda, que no se ve aquí, pero es un 0. Y este es un 0, entonces ponemos este 0. Ahora el siguiente 0, este de aquí, serían estos 3 que dan sus ceros y es este número de aquí. Para este 0 son estos 3 números, el 001. Bueno, que creo que con esto se ve mejor. Ahora sí va a venir este. El rosita son 001. Este número de aquí le corresponde el 1. Entonces por eso ponemos un 1. Ok, ¿Sí? gracias. Sí. Ahora, ¿cómo funciona la composición de autómatas celulares? Por ejemplo, si tenemos una configuración general, lo que queremos es aplicar la composición de la regla 54 con la regla 30. Entonces, primero vamos a hacer la regla 54, la vamos a aplicar a nuestra configuración. Vamos a ir tomando pues cada 3 elementos, y al final vamos a aplicar la regla 30, de los cuales vamos a tomar estos 3 elementos. Pero todo esto que tenemos aquí, en realidad solo es para saber quién es el elemento x0 cuando apliquemos la composición. Es decir, que cuando queramos, para cada elemento necesitamos saber quién es el que está en el lugar -2, -1, 0, 1 y 2. Como en este caso teníamos que solo, el conjunto de memoria eran 3, ahora vamos a necesitar el conjunto de memoria de tamaño de 5. Y esto corresponde a lo que nos había dicho, bueno, el teorema de que la composición de autómatas celulares es autómata celular y que su conjunto de memoria es el producto de sus elementos del conjunto de memoria. Pero como aquí estamos en Z, pues es la suma de ellos. Entonces, como el conjunto de memoria de un autómata celular es -1, 0 y 1, si sumamos el -1 con el -1, nos va a dar el -2. Los otros números salen de sumar, pues, -1 con el 0, -1 con el 1, y ya el 1 con el 1 me va a dar el 2. Entonces, finalmente, pues sí, concuerda lo que vimos en el teorema, con hacerlo así intuitivamente. Ahora, si quiero saber cuál va a ser la tablita de la regla de la composición, en primer lugar quiero saber quién es el dominio.
en este caso, como el conjunto de memoria ahora tiene tamaño 5, vamos a tener 2 a las 5 elementos en el dominio, es decir, 32 elementos, que son todos estos que están aquí, acomodados de forma descendente lexicográfica. Y para saber cada elemento de la tablita, ¿cómo lo sacamos? Primero vamos a aplicar la regla 54, por ejemplo, a este primer elemento. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar estos 3 elementos, es el 1, 1, 1. La regla 54 tiene el elemento 0, entonces a estos 3 le ponemos un 0. Pues estos 3 también tienen al 1, 1, 1, le corresponde el 0. Estos 3 tienen al 1, 1, le corresponde el 0. Y al final vamos a tener el 0, 0, 0. Y en la regla 30, el 0, 0, 0 corresponde al 0. Y ahora sí, eso quiere decir que en la primera entrada va a tener al elemento 0. Esto se va a aplicar a cada una de estas líneas. Entonces, por ejemplo, aquí, el 1, 1, 1 tiene el 0. El 1, 1, 0, un 0. Y el 1, 0, 1 tiene un 1. Ahora aquí le aplicamos la regla 30, que tiene un 1. Entonces, por eso en la tercera entrada va a tener el 1 en la parte de la regla. Y al final todos estos números es lo que es la composición de la regla 54 con la regla 30. Ok, otro concepto importante es el conjunto memoria mínimo. Este es un subconjunto del conjunto de memoria en el cual cada elemento es indispensable para la regla. Lo obtenemos de forma así como a cada elemento en el dominio. Primero le vamos a quitar el primer elemento. Y a ver qué pasa. Si le quitamos el primer elemento, observamos que van a haber dos que son iguales. Y lo que tenemos que ver es que al evaluarlos nos dé el mismo número. Si al evaluarlo nos da diferente, como aquí, que en el 10 que uno tiene 1 y 1, 0, pues aquí ya está ocurriendo algo raro, ¿no? Ya nos está dando algo que ni siquiera es una función, porque él mismo, al evaluarlo, nos está mandando a dos cosas diferentes. Eso quiere decir que esta primera entrada sí es indispensable en nuestra regla, y esa no lo podemos quitar. Entonces este elemento, la entrada -1, sí va a ir en el conjunto memoria mínimo. En el caso de la segunda entrada, si quitamos el de en medio, observamos que no hay ningún problema. Todos los elementos, sus evaluaciones siguen siendo iguales. Eso quiere decir que si quitamos la entrada en medio, a la hora de aplicar la regla, pues todo sigue normal. Entonces no es indispensable, no pertenece al conjunto memoria mínimo. Pero la tercera entrada sí tenemos problemas aquí en el 0, 1. Eso quiere decir que esta sí es importante. Finalmente, el conjunto de memoria mínimo de la regla 5 va a ser el conjunto con el -1 y el 1. Entonces ya con esto podemos hacer una regla reducida, donde va a ser como que en el 1, 1 va a tener el 0, y en el 10 va a tener el 0. Bueno, o sea, es una tabla reducida, pero siempre tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en lugar -1 y el 1 a la hora de aplicar el autómata celular. Pero bueno, esto es importante porque cuando hice, por ejemplo, la composición, pues ya nos daba un autómata celular bien grandote, que a simple vista no es un autómata celular elemental. Pero si le sacamos el conjunto memoria mínimo, y este es el conjunto -1, 0, 1, o algún subconjunto de eso quiere decir que ese autómata celular es un autómata celular elemental. Entonces, ya que tenemos que es elemental, podemos hacer su tabla reducida y ya le podemos decir, mira, pues en realidad esta composición era la regla 5 o era la regla 8. Entonces, esto se vuelve muy importante para la hora de hacer mi algoritmo que encuentra los monoides. Primero, cuando pensé, pues quiero encontrar monoides, ¿qué necesito? Necesito que pues, el autómata celular compuesto consigo mismo me dé un autómata celular elemental, porque quería hacerlo de autómatas celulares elementales. Entonces, calculé las composiciones y me dieron que estos 18 elementos de aquí, al componerlos, me dan autómata celular elemental. Entonces dije, mira, pues entonces estos son mis posibles elementos de los monoides. Y ahora lo que hice fue, entonces tengo una lista, y lo que voy a hacer es separar el primer elemento de la lista. Y voy a ir haciendo la composición con cada uno de estos elementos. Y es la composición por los dos lados. Por ejemplo, 0 compuesto con 4 y 4 compuesto con 1. Y ya, su conjunto de memoria mínimo es -1, 0, 1 o algún subconjunto de ahí.
Si la respuesta es que sí, quiere decir, pues es un autómata celular elemental. Entonces, sí, sí entra en mis posibles autómatas monoides, ¿no? Otra cosa importante que se me olvidó decir es que el, el 0 y el 255 son autómatas celulares elementales constantes. El 0 hace todo 0 y este hace todos unos. Y otro interesante es el 204, que es la identidad. Al componerlo con el 200, pues me da el 200 y así con todos. Eso quiere decir que es como la base de mi monoide va a tener a estos elementos, los constantes y la identidad. Entonces aquí va a tener como un conjunto donde es el que voy a estar como llenando de elementos de mi monoide. Entonces primero le pregunto que si las composiciones son autómatas celulares elementales y ya si la respuesta es que sí, lo voy a agregar a ese conjunto. Y ya le digo, mira, y tus composiciones que obtuviste están adentro de este conjunto. Y ya si la respuesta es que sí, entonces este 4 lo va a mandar a una sublista. Y ya voy a hacer ese procedimiento con cada uno de estos. En este caso, como es el 0, todos van a cumplir esto y toda esta lista se va a mandar al siguiente paso. Y ya en el siguiente paso, pues voy a volver a aplicar lo mismo. Voy a separar el primer elemento de la lista y ahí le voy a preguntar si es elemental y si está en el conjunto. En este caso, estos elementos que están en rojo son los que no cumplieron. Entonces van a mandar solo la lista de estos elementos que están en blanco. Y ya voy a repetir este procedimiento hasta que me mande una lista vacía. Y cuando eso pasa, estos elementos de aquí en azul son mis elementos del monoide. Muy bien, entonces este fue el primer monoide que encontré, el cual tiene 9 elementos, ya es un monoide más o menos grande. Y observaciones que podemos hacer. Pues este algoritmo está totalmente, pues depende del orden de la lista que le dé. Entonces, lo primero que hice fue, pues un montón de permutaciones aleatorias de esta lista, saber cuáles monoides me salen. Y ya me salieron 7. Y dije, ahora quiero saber si son como los únicos que me pueden salir. Y entonces hice un análisis de cada uno de estos elementos. ¿Qué pasaba cuando hacía como solo una vez este algoritmo? Es decir, quiero ver cuáles son sus posibles compañeros de, de monoide. Entonces, como quien dice, si el 0 está primero, pues todos en realidad van a ser sus posibles compañeros. Si el 4 está primero, ahora sí hay unos que no. Y hice este procedimiento con cada uno de ellos y pues noté un patrón que en realidad, por ejemplo, los miembros de este monoide, casi todos tienen los mismos compañeros, excepto el 12 creo. El 12 sí era determinante. Pero bueno, ya con ese análisis que hice, encontré que estos 7 son los únicos autómatas celulares que podemos encontrar. Por ejemplo, el primero es el que tenía ahí, el 0, 4, 8, 12, 64, 68, 200, 204 y 255. Tiene 9 elementos y es lo que les había dicho, si era el 12. El 12 es determinante porque si el 12 es el primer elemento, sus posibles compañeros son estos de aquí. Pero si alguno de los otros es el primer elemento, sus posibles compañeros son todos estos de aquí, excepto el 12. Entonces así es como dije, no, pues estos son los únicos que podemos obtener. Y ya, entonces tenemos 2 monoides de tamaño 9, 2 de tamaño 5 y 3 de tamaño 4. Entonces hice sus tablas de Kelly de cada uno de ellos. Y aquí podemos ver cosas interesantes. En primer lugar, se observa que no es conmutativo, porque por ejemplo el 0 composición con la 255 me da el 255 y 255 con el 0 pues me da 0. Entonces aquí ya tenemos unos monoides que no conmutan y unos autómatas celulares que no conmutan y están en todos los monoides. Otra cosa interesante es que casi todos los elementos de aquí son idempotentes. Por ejemplo, el 0, el 4 sí, el 8 no es idempotente, pero el 12 sí, el 64 tampoco, el 68 sí, 200, 204, 255. Entonces, en realidad, tenemos que solo el 8, el 12, el 239, el 253, estos todos son, y el 51 no son independentes, pero el 51 como al componerlo nos da la identidad, eso quiere decir que su inverso es el mismo y además si lo volvemos a componer, pues ahora sí me va a dar la regla 51, es decir que es 3 idempotente.
Entonces, finalmente, pues casi todos los elementos son idempotentes, menos estos de aquí, donde el 51 sí es 3 idempotente. Muy bien, ya que tengo mis monomias, lo que quiero ver es si son isomorfos entre ellos. Entonces, pues voy a analizar estos automorfismos de autómatas celulares elementales. Primero tenemos la regla espejo. Vamos a darle una configuración y hacer xref, significa hacer la reflexión de x a través de 0. Entonces la regla espejo se define como primero hacer la reflexión en la configuración, luego le aplicamos el autómata celular y ya lo que nos resulte le volvemos a hacer una reflexión. Luego también podemos considerar hacer la conjugación con la regla 51. La regla 51 es un autómata celular elemental muy especial. Ya vimos que es invertible y que su inverso es el mismo. Además, su regla es muy sencilla. Simplemente te dice, mira, si ves un 1, cámbialo por 0, y si ves un 0, cámbialo por 1. Y también otra cosa que tiene es que el conjunto de memoria mínimo es el conjunto con el 0. Entonces, cuando hacemos la composición con cualquier autómata celular, al hacer el conjunto memoria, era la suma de cada uno de los elementos del conjunto memoria. Es decir, que como tenemos aquí el 0, en realidad no va a afectar al conjunto memoria del autómata celular elemental. Es decir, que la composición nos va a dar un autómata celular elemental, por lo que la conjugación también va a dar un autómata celular elemental. Y finalmente la última es aplicar la regla espejo y la regla de la conjugación de la regla 51. Entonces, hay un resultado que nos dice que aplicar la regla espejo a la composición es lo mismo que aplicar la regla espejo a cada uno de los autómatas celulares y luego componerlos. Entonces, si lo aplicamos a nuestra conjugación, primero hacemos la conjugación y luego la regla espejo, va a ser lo mismo que hacer la regla espejo de la regla 51, la cual me va a dar otra vez la regla 51 y también la regla espejo de tau. Y la regla espejo, como el inverso de la regla 51 es el mismo, pues queda el mismo, y le aplicamos la regla espejo, también queda el mismo. Entonces, finalmente, da lo mismo que si primero hacemos la conjugación y luego aplicamos la regla espejo, que si primero hacemos la regla espejo y luego aplicamos la conjugación. Y entonces, ya tenemos estos 3 automorfismos y los apliqué a cada uno de mis monoides. Y ya en el primero encontré que el monoide 1 es isomorfo al monoide 2, con estos dos automorfismos. El monoide 3 es isomorfo al monoide 4. El monoide 5, encontré que bajo ninguno de esos automorfismos es isomorfo, pero ya analizando bien, pues el monoide 5 es el que tiene la regla 51. Y si vemos su grupo de unidades, pues ya va a tener ahí la regla 51 y la identidad tiene 2 elementos. Y todos los demás de acá que también tenían 4 elementos, su grupo de unidades solo tiene el elemento de identidad, por eso este no puede ser isomorfo a los demás. Y aquí estos de 4 elementos, vimos que el monoide 6 sí era isomorfo al monoide 7. Entonces al final, pues ya ahora en adelante solo voy a trabajar con uno de ellos, con el monoide 1, el 3, el 6 y el monoide 5 también, porque no es isomorfo a nadie más. Ok, ahora vamos a continuar con las bandas. Recordemos que una banda era un semigrupo donde todos sus elementos son idempotentes. Los elementos que no eran idempotentes, había 2 que tenía el M1, era el 8 y el 64. Entonces, si quitamos esos 2 y aparte el 200, nos va a quedar un submonoide, que sí es una banda, que es este de aquí, con 6 elementos. El monoide 3, sí, todos sus elementos son idempotentes, entonces es una banda, y lo mismo pasa con el monoide 6. Ahora, hay varias clases de bandas que podemos encontrar, y una de las más interesantes son las bandas regulares izquierdas. De hecho, estas han sido utilizadas para analizar lo que se llaman las random walks, paseos aleatorios, y este es un modelo que generaliza así barajear cartas, pero en vez de utilizar el grupo simétrico, lo que utiliza es grupos finitos.
y en un artículo que encontré utilizaban las bandas regulares izquierdas para analizar estas random walks. Entonces, además, pues, ¿cómo se define? Se define mediante esta identidad, la cual nos dice que para todo XY, X por Y por X es lo mismo que XY. Apliqué esta identidad en todos estos bandas que tenía y encontré que el monoide 3 y el monoide 6 son bandas regulares izquierdas. Otra clase de bandas son las bandas regulares, las cuales tienen que cumplir esta identidad. Z, X, Z, Y. Z es lo mismo que si quitamos el Z del medio. Z, X, Y, Z. Y entonces aplicando esto a todos los elementos de mis bandas, encontré que en realidad las tres son bandas regulares. Otra cosa que tienen las bandas regulares izquierdas es que les podemos definir un orden parcial. Por ejemplo, se va a definir como A es menor o igual que B, si solo si AB es igual a B. Entonces los hice con mis dos monoides que tenía que eran regulares izquierdos, el monoide 3, que es este de aquí, y el monoide 6. Y se observa que los autómatas celulares elementales constantes son como los más grandes y la identidad es la más pequeña, porque es la que cumple pues, con esto, con cualquier número. Entonces, otra cosa que podemos estudiar en los monoides son sus ideales. Yo hice un programa que encontraba los ideales del monoide que le daba. Entonces, primero los ideales izquierdos, encontré que el monoide 1 tiene 14 elementos, 14. Ideales derechos tiene 40, pero ideales así que son izquierdos y derechos solo son 7, donde el ideal más grande que encontré es este conjunto de aquí, que es en realidad M1, pero le quitamos la identidad. Entonces, cuando estamos hablando de ideales, podemos pensar en considerar clases de equivalencias. De hecho, Green estudió las clases de equivalencias de los monoides en 1951 y se volvió algo pues, muy importante en el estudio de semigrupos. De hecho, se utilizan para entender la naturaleza de la divisibilidad de los semigrupos. Y ya para hablar de relaciones de Green, es conveniente trabajar con monoides. Pero si tienes un semigrupo, no hay problema porque es muy sencillo agregarle un elemento que cumpla con la función con la definición de identidad. Entonces, si tenemos un elemento de un semigrupo o de un monoide, por eso aquí ese tiene un 1, porque es un monoide. El ideal principal generado por este elemento A, el ideal principal izquierdo va a ser el que es el conjunto de SA, donde S pertenece al monoide. El ideal principal derecho generado por A va a ser AS, donde S es el elemento de S1. Y el ideal principal por ambos lados generado por A va a ser el conjunto SAS. Entonces, ideal principal izquierdo es cuando tenemos al conjunto S por la izquierda, el derecho lo tenemos el S por la derecha, y ya por ambos, pues ambos lados. Estos ideales principales nos ayudan a definir lo que van a ser las relaciones de Green. Entonces vamos a decir que, dado dos elementos en el semigrupo, A está L relacionado con B, si solo si el ideal principal izquierdo generado por A es igual al ideal principal izquierdo generado por B. A está R relacionado con B, si solo si el ideal principal derecho de A es igual al ideal derecho principal de B, generado por B. A está J relacionado con B, si el ideal principal por ambos lados de A es igual al ideal principal por ambos lados generado por B. Y ya, estos dos son un poquito diferentes. El primero, A está H relacionado por B. Y solo si A está L relacionado con B y A está R relacionado con B. Otra forma de verlo, esta es como la intersección de las clases de equivalencia. Y este de abajo, A está D relacionado con B, si existe un C en el semigrupo tal que A está L relacionado con C y C está R relacionado con B.
Es decir, hay un elemento C que como que conecta a ambos. Pero también otra forma de ver este es que la intersección de las clases de equivalencias con A y con B, de L y R, son no vacías. Entonces hice el análisis de estas relaciones con mi monoide 1. Primero generé los ideales principales, izquierdo, derecho y por ambos lados, y ya, con eso ya pude definir, primero los que están relacionados por L, y encontré que me daba esta como partición, que son nuestras clases de equivalencia. En realidad casi todos son una clase consigo, con un solo elemento, a excepción de este de aquí, del 4, el 12 y el 68. Eso sí tenían el mismo ideal principal izquierdo. Y en el caso de R, también pues casi todos son de un solo elemento, a excepción de los constantes, esos están R relacionados. Cuando es por J, que era ideal principal por los dos lados, encontré que aquí están, en una misma clase están los constantes, en otra clase está el 4, el 12 y el 68, y ya los demás están individuales. En el DH era la intersección de las clases, entonces si hacemos de las clases de L y R, si hacemos las intersecciones nos van a quedar pues solo los elementos, la clase pues es una clase con un solo elemento en cada uno de ellos. Pero en este caso de D, eran los que existía un C que estaban relacionados, o otra forma de verlo era que su intersección era no vacía. Entonces, por eso que aquí el 0 y el 255 sí está relacionado con este, porque su intersección es no vacía. Y también estos de aquí, su intersección va a ser no vacía, entonces los podemos poner todos juntos. Y ya los demás, pues ya quedan solitos. Entonces, una vez que terminamos de estudiar las relaciones de Green, esto es como la herramienta básica para conocer a fondo los monoides. Entonces, algo que se puede hacer es el gráfico de la caja de huevo, que es como acomodar esto en una grafiquita donde eso todavía no lo hice, pero corresponde así como poner, pues las filas son las L relaciones y las columnas son las R relaciones y así. Entonces, con un simple diagrama puedes saber todo este tipo de información. Y ya con eso terminaría de estudiar a estos monoides que encontré y mi siguiente paso sería ahora extenderme a encontrar monoides que sean cuasi elementales, donde cuasi elementales significa que su conjunto de memoria es de tamaño 3 y que están así como medio seguidos, porque en este caso podría ser un autómata celular elemental que conocemos, pero que está trasladado 2 lugares a la izquierda, un lugar o cosas así. Y entonces con esto doy por terminado mi plática. Y si tienen alguna duda o comentario, adelante. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, muy buena plática. Entonces, pues no sé si Sí. tengan alguna pregunta. Bueno, yo Sí, quisiera adelante. preguntar algo. Ujú. O sea, ya ves que hablas de que una banda es idempotente, ¿verdad? Ujú, sí, sus elementos son importantes. Y hablabas de unos elementos n idempotentes. Sí. O sea, ¿tiene sentido preguntarse como que sean 3 idempotentes o 4 o no les hace sentido? Sí, de hecho lo que tenemos pensado es que podemos hacer el mismo análisis también con estos, como que serían como bandas extendidas, ¿no? Ah, sí. Ajá, pero, o sea, no lo he buscado así como en la teoría, pero como que nuestra intuición nos dicen que sí tiene sentido hacerlo también con ellos. ¿Y cómo se dieron cuenta? ¿O ya está establecido que, bueno, ya sé que el 2 a la 4 era la identidad, pero me llamó la atención, ¿por qué lo hicieron cuentas o ya está establecido que el 204 era la identidad? Ok. El 204, ese cuando vemos su tablita nos dice, es como el contrario de la regla 51. Nos dice, si ves un 1, déjalo en 1, si ves un 0, déjalo en 0. Entonces, Ajá. pues siempre que hagamos la composición con los demás, sigue dando el mismo porque en realidad la regla no nos está como Ah, cambiando. lo Entonces, descubrieron, pues. ajá. O- Bueno, sí, la verdad es que al principio lo investigué, vi que la regla 204 era la identidad. ok, Y ya ok. después en la práctica, pues ya vi que en realidad era esto lo que estaba pasando.
Lo reentendiste. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada. Perdón, hay una aclaración nada más. En realidad no se debería decir N idempotente, se debería decir N potente, nada más. Ok, Y, Ok. idempotente nada más serían los elementos dos potentes, ok. Claro. básicamente. Ujú, Sí. Oye, una pregunta rápidamente, Lupita. sí. ¿Esto qué tiene que ver con monoides de von Neumann o cosas de semigrupos de von Neumann, De cosas de hecho, ese estilo? ajá. O sea, sí tiene sentido, ¿no? Lo que estoy Sí, diciendo, bueno, ¿no? había analizado, bueno, como todos estos elementos son, bueno, casi todos, son idempotentes o n-potentes, entonces son von Neumann regulares. Entonces, tienen que ver con eso casi todos, excepto estos grandotes que tienen los elementos que no son. Sí, esos son. Ajá. Pero los demás sí son von Neumann regulares. Ujú. Entonces, ujú. Oye, no, pero perdón, también ese grandote es, ¿no? Porque Es aunque lo sean... que descubrí que estaba analizando. No, porque por ejemplo Ajá. el 8 su composición me da 0. Y cuando sigamos haciendo la composición con el 0, nos va a seguir dando 0 siempre. Ah, ok. Ajá, y también le ocurre con el 12 y con los otros de acá, porque me dan el A ver, perdón, 255. ¿puedo volver a ver esa, la uno? Ah, sí. El 8. Ajá. El ocho compuesto con el 8 da 0. Ajá. Y luego otra Ok. vez me vuelve a dar 0 y ya, pues 0 siempre va a seguir dando. Ok. Y también, Entonces, ese más que un elemento n potente, es como un elemento nil potente, ¿no? Lo que llaman. Porque el 0, pues sí es como un 0, ¿no? En realidad. sí. 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 Oye, pero Ok. entonces estas cosas que son regulares en el sentido de von Neumann, es que en anillos, cuando Ujú. tienes anillos regulares de von Neumann, esos anillos cumplen muchas propiedades muy bonitas y son anillos muy bonitos. Y hay teoremas como de clasificación muy bien, o sea, se entiende muy Ujú. bien la teoría de anillos regulares de von Neumann. En este caso sucede lo mismo, o sea, para este tipo de monoides. Eh, de hecho, ahorita pensando en esto, sí habían analizado cada uno de estos elementos que fueran von Neumann, y ya me acordé que estos, aunque no sean n potentes, son von Neumann, entonces estos grandotes también son von Neumann. Y sí, creo que sí hay teoría ahorita que lo pienso, pero no la he analizado todavía, no la he leído y todo eso, pero sí hay teoría sobre los mm, von Neumann, los monoides von Neumann. Sí, Sí, es que Alonso alguna vez nos sí, platicó de eso, creo. sí, exacto. Sí, a ver, bueno, si me permite nada más el comentario, sí, exacto, como dice Ángel, o sea, los monoides von Neumann regulares, que de hecho comentábamos con Lupita que la palabra regular está súper explotada, porque Sí. aparte, Sí, está muy mal cuando se usado. habla de bandas, también se habla de bandas regulares y bandas regulares izquierdas y eso, pero no es en el sentido de von Neumann. Entonces, bueno, es un desastre. Pero el punto es que, sí, como dijo ahorita Lupita, analizó todos los elementos y son von Neumann regulares, entonces sí son todos monoides von Neumann regulares, y sí son como los monoides favoritos de la teoría de semigrupos también. Pero los teoremas no son tan fuertes como en el caso de anillos. O sea, es que en los anillos pues, tienes un montón de estructura adicional, ¿no? Y sí Sí, puedes obtener así resultados de clasificación muy fuertes. Entonces, sí hay resultados particulares para este tipo de monoides. Y es que además son, en este sentido, estos monoides pues, son como algo más fuerte, más que, además de ser regulares, son bandas. O sea, todo es idempotente casi, bueno, excepto este M1 que es más o menos parecido a una banda, pero no exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, sí habría que analizar a lo mejor este M1 de una manera un poco separada. Solo que son bandas, pues es como algo más específico que von Neumann regulares, entonces se sabe todavía más. Y pues lo que más que encontramos, pues es esto de analizar que son bandas regulares izquierdas y se puede definir un orden parcial y todo el diagramita que dibujó ahí Lupita. Por cierto, no supe si comentaste, Lupita, que una cosa parece que este monoide de 9 elementos, como 9 elementos, es algo muy chiquito. No sé si ajá. comentaste eso. No, Pero no, de hecho según yo, lo que no. estaba pensando. Sí,
Sí, lo Sí. que pasa es que justamente estábamos viendo, por ejemplo, si vamos a teoría de grupos, un grupo con 9 elementos, pues es como un grupo muy trivial porque nomás existen dos posibles grupos, salvo isomorfía, ¿no? De 9 elementos, que va a ser Z9, el cíclico, y Z3, suma directa con Z3, ¿sí? Pero si nos vamos a la teoría de monoides, crece súper rápido el número de monoides no isomorfos que pueden existir, incluso de cardinalidades pequeñas. Entonces, para 9, estábamos viendo que existen casi 2.000 millones de monoides no isomorfos. Sí, o sea, existen Mm, casi 2.000 millones de monoides no isomorfos con Ajá. cardinalidad 9. Entonces, o sea, son objetos misteriosos, pues, ¿no? Aunque sean cardinales pequeñas, sí, sí, en cierta manera estamos encontrando, bueno, encontró Lupita ahí algo, pues, interesante, que es uno de esos 2.000 millones, pues, surge ahí con los autómatas celulares elementales, ¿no? Entonces, sí, como que despierta la curiosidad ver qué más propiedades podría tener. Ya, Sí, interesante. Sí, es que en el caso de los anillos regulares, pues sí hay teoremas de descomposición muy fuertes, ¿no? Pero pues es que tienes más estructura ahí, la neta. sí, ese Y, es el y lo problema. que dices de la palabra regular, que está sobreexplotada en la matemática, sí, porque en teoría de anillos hay que tener cuidado, por eso digo regulares en el sentido de Von-Neumann, ¿no? Sí, Porque exacto. en álgebra conmutativa un anillo es regular si la localización, si la dimensión de Krull de una localización en un punto coincide con la altura del punto, ¿no? Entonces sí, no sé por qué les encanta esa palabra a los matemáticos. Sí, sí, les encanta, nos encanta. Pues sí. Pero, perdón, sí, creo que Paz, ¿quieres hacer otra pregunta o un comentario? Sí, ¿y cómo se dan cuenta que son 2.000 millones? O... Pues o sea, hay artículos de investigación sobre eso. De hecho, está en la enciclopedia esta no sé si has escuchado la enciclopedia de secuencias enteras, o es algo así se llama. Si buscan en Google, bueno, aparece para semigrupos, pero semigrupos es lo mismo que monoides, nomás agregándole un elemento extra que es la identidad, ¿no? Entonces, si buscan en Google número de semigrupos de orden n o de cardinalidad n, aparece en la enciclopedia de secuencias enteras el número de semigrupos no isomorfos que se han demostrado de cada uno de los órdenes pequeños, o sea, de los primeros, creo que no me acuerdo hasta qué número tienen, creo que a lo mejor tienen hasta qué será, hasta el 15, algo así, más allá, ¿no? Y vienen todas las referencias ahí. Entonces, no hemos analizado bien las referencias de cómo lograron hacer el análisis, que existen ese número de monoides, pero bueno, pues seguramente, o sea, es que básicamente lo que hay que pensar es el número de posibles conjuntos de cardinalidad 11, perdón, de cardinalidad 9 en este caso, que tengan una operación asociativa. O sea, el número de operaciones asociativas, más bien, eso sería, ¿no? El número de operaciones asociativas que se le pueden asignar a 11 elementos, o a 9 elementos, simplemente. No sé por qué tengo 11 en la mente, pero el número de operaciones asociativas. Y pues no estamos muy familiarizados todavía con cómo se calcula, pero pues sí hay formas de hacer esas cuentas. Y sale como 1.800 millones, casi 2.000 millones, 1.800 millones de monoides no isomorfos. Excluyen de hecho los no isomorfos y además excluyen le llaman algo así como anti-isomorfos, que son como isomorfos, pero con la operación puesta al revés. Sí, o sea, es casi un isomorfismo, excepto que todos los elementos se ponen al revés, se conmutan al revés, como el monoide opuesto, digamos, o el semigrupo opuesto. Entonces, eso también los excluyen. Entonces, pues sí, o sea, es sorprendente, ¿no? Cómo explota el número tan grande. O sea, si ves grupos, nada más son dos. Si ves semigrupos o monoides, son 1.800 millones. Wow, muchas gracias. Sí, sí, Ah, adelante, Fernando. Ah, perdón, sí, creo que Eh, Fernando levantó la mano. sí, Hola, hola. hola Alonso, hola Sí, Lupita. Hola. Yo nada más quería hacer un comentario por lo que están diciendo de los millones de mil millones y esas cosas. Yo platiqué con Lupita el semestre pasado por este asunto del programa, ¿no? Del programa que encontraba algunas propiedades y esto, del asunto de que muchas de las propiedades cuando no son tantos millones, pues me parece que muchas de esas propiedades son como muy sencillas de que las revise la computadora, ¿no?
A lo mejor Lupita dice que no porque le costó trabajo al principio del programa, pero realmente sí creo yo, pues, que son cosas que, pues, Entonces, mi pregunta va dirigida a que alguna vez tuvimos una plática, Lupita y yo, de que cuando llegaban a esas cantidades, se podrían ir hacia procesos estocásticos, ¿te acuerdas? O sea, es decir, hacer como muestreos Sí. que trataran de... Yo lo que le decía era que podrían hacer una muestra inteligente y podrían como tratar de ver algunas conjeturas y después tratar de probarlas, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes una conjetura acerca de lo que va a pasar, pero dices, bueno, es que son 2,000 millones por ejemplo, en este caso, monoides que vas a revisar o lo que sea, tú puedes hacer una muestra aleatoria, pero inteligente, ¿no? Y decir, ok, parece que la conjetura se cumple. Y entonces atacar, porque puede ser que no se cumpla, ¿no? O sea, a lo mejor en esa muestra ya se ve que no. Entonces, no sé si han pensado en trabajar algo así, sobre todo pensando en que pues están trabajando todavía con una banda muy pequeña, ¿no? Entonces, pues si crees esto se va a poner pues ridículo, ¿no? O sea, las tablas y todo. No sé, Lupita, es para Lupita, ¿no? Sí, de hecho, bueno, como una cosa que había pensado, bueno, que de hecho usted había hablado con usted, era extender el conjunto que ahora sea como el 0, 1 y el 2. Pero extender eso ya aumenta Ridículo. ridículamente, sí. Sí, son los 2 a la que se vuelven 3 a la y ya. Ajá. Sí, claro. Sí, 3 a la 2 a la 3, ajá. Sí, sí. Entonces podría ser aplicarlo a eso, e incluso también para lo que el siguiente paso era aplicar para los que son cuasi elementales. Correcto. Como ahora pues solo ahorita nomás eran 18 elementos los que estaba probando, pero con los quasi esto se va a hacer más grande y ahora no voy a tener como una lista, porque hacer composiciones con los quasi puede que me dé algo que no, o sea, no lo puedo como comparar con uno elemental. Entonces también en este caso podría buscar hacer una muestra inteligente Sobre todo intentando ver algunas conjeturas, o sea, Ujú, porque al sí. final si es una muestra, no deja de ser una muestra y podrías decir, bueno, pues parece, ¿no? Sí. Pero yo siempre he pensado que esas muestras ayudan a matar las conjeturas, ¿no? No a probarlas, ¿no? Sí. A veces crees que pasa y la computadora puede revisar mucho más, ¿no? Sí, Ujú, claro. Ah, sí. muy bien. No, muy bien, Lupita. Eso era Gracias. todo, Alonso, ¿eh? Sí, muchas gracias. Perdón, un comentario nada más del comentario de Fernando, lo cual sí es una excelente idea. Esto yo creo que ahorita en este caso que lo que revisó Lupita, a lo mejor no era tan necesario, un poco la fuerza bruta sí servía, porque es que en sí los autómatas celulares que tuvo que revisar pues son los 256 de la lista, ¿no? Ujú. Entonces, entonces sí, había posibilidades, etcétera, pero a lo mejor era manejable por la computadora. Esto, perdón, que menciono nada más, que mencionamos de los 1.800 millones, es, digamos, la cantidad de monoides que existen de ese tamaño, pero no hay que revisarlos todos. O sea, nosotros obtuvimos uno de 1.800 millones. Lo que más bien en el sentido que va ese comentario, es decir, que el objeto que obtuvimos no es necesariamente, es un objeto que vale la pena analizarse, por así decirlo, ¿no? Que vale la pena analizarse y que es interesante analizarse porque pues es uno de 1.800 millones. Si fuéramos, el comentario va más en el sentido de que para los que a lo mejor están más acostumbrados a teoría de grupos, si dicen, pues obtuvimos un grupo de 9 elementos, el análisis de ese grupo que obtuvimos es trivial, porque nomás hay dos posibilidades. Es uno de dos elementos. Y aquí el análisis es no trivial porque pues es uno de 1.800 elementos. Pero sí, nada más con ese sentido el comentario. Pero muchas gracias, sí. Muy bien, muy bien. Sí, Paz, por cierto, perdón, vi que levantaste la mano. Adelante. Sí, nada más. Fer, ¿qué tipo de herramientas, Olpita, de computación usaron? Bueno, Fer o Lupita, no sé. Que lo diga Lupita porque si no le revierto su calificación. Cualquiera de los dos. No, pues utilicé Python y la verdad lo hice como muy, tal cual como lo iba explicando estas cosas, es lo que utilicé listas y que iba revisando como que esta tablita, que sería como la regla tal, coincidiera con así como con mi lista de autómatas celulares elementales. Mira, coincide con el 3, entonces este es el 3. Entonces lo hice así como, tal cual como lo iba explicando, más o menos lo hacía la computadora. Intuitivo, sí, Ajá, claro. muy intuitivo. Sí, Pero muy Lupita no está bien. mencionando, Paz,
que yo la obligué a que hiciera una clase Ah, sí, para, de veras. para que se pudieran generar autómatas de manera más automática como objetos, ¿no? Ujú. Sí, sí. Ah, Es que eso es importante porque si Lupita un sí, día se harta y luego Alonso tiene otro alumno, le puede ceder eso y es mucho más fácil, pues, claro. Ujú. ¿no? Ya queda un precedente, ¿verdad? Sí, porque se generan como variables, pues, de tipo Sí. en autómata celular, o las Ajá. operaciones inclusive se hacen ya como más directo, ¿no? Es que Sí. Lupita es muy, Ah, muy, excelente, muchas es, gracias. es muy modesta, pero eso hizo también. Sí. Pues Sí, mi gracias a los clase. dos. Gracias. Discúlpame, Lupita. No estoy. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, yo quería preguntar algo sobre el orden de... ¿Ya es que puedes definir un orden? Ah, sí. Ujú. Es que me sacó... ¿Puedes regresar a la tabla? Ah, ¿me la tabla? Está el orden así, pero en esa tabla, Ah, en esa tabla. Es que me sí. hizo curiosidad ahí. Ujú, O sea, ¿por qué? O sea, por ejemplo, es que la pregunta es ahí que cuando defines el orden, ujú. no me acuerdo en qué monoide, pero no importa, no importa en qué Sí, monoide era, sea. por ejemplo, el 6. Era uno de ellos. Ya. Pero siempre en cualquier monoide 255 con el 0 da 255 y 0 Ajá. con 255 da 0, ¿no? Ujú. Pero entonces, cuando defines el orden, eh, es ahí donde no veo por qué esos elementos no colapsan como en el mismo elemento cuando son el orden. Así era, AB es igual a B. Entonces, cuando, por ejemplo, en el 0, siempre, no importa el elemento de acá, siempre me va a dar el mismo 0. Eso quiere decir que A es... Ay, bueno, déjeme ver la... El 0 está por arriba de todos, ¿no? Ajá, exacto. Déjame ver También la... el 255 está... ya entendí. Ajá, aquí está. Ponen AB es igual a B. Entonces, A es menor o igual que B. Sí, sí, por ejemplo, si hacemos las composiciones, eh, B es el más grande. Siempre que el 0 está del lado derecho, siempre me va a dar 0. Entonces, no importan los demás. Pues este va a ser el más grande. Igual el 255, siempre que está aquí a la derecha me da el mismo. Entonces, no importa con quién lo vaya a componer, siempre Sí. está como más grande. Es que ahí mi duda es Ujú. por qué tiene ese árbol de orden, porque a mí me parece como que el 0 y el 255 cuando le das el orden, o sea, tanto el 0 está por debajo, por arriba de todos, o sea, por arriba del 255 también, Ajá. y Pero también no, el 55 bueno, está, no entiendo por qué ahí no, eso es que hay una excepción, de hecho, con estos dos. Cuando hacemos la composición del 0 y el 255, ahí sí cambia. El 0 siempre es 0. A ver, si el 0 está por la izquierda, siempre es 0. Pero si el 0 está a la derecha y aquí es el 255, el 255 es 255. Bueno, déjame pongo las tablas. Ah, Ajá, por eso como que ahí cambia. Pero bueno, sería comparable al revés. Creo que me faltó ahí unir como el 0 y el 255, ¿verdad? es que ahí es donde donde no me queda claro como la pregunta. Mira, y aquí está. El 0 si el 0 está a la izquierda, siempre va a estar abajo hasta el 255. Entonces 0 es menor o igual. Y el 255. Es que solo cambia cuando, por ejemplo, aquí está el 255. Si está a la izquierda, el 0, aquí ya no me da el mismo. No me da, 255. Ay, ya. A ver, perdón, pero Alejandro, tu pregunta es sobre el diagrama, sobre estos diagramas. Es como O sea, ¿por qué el 255 está más abajo, en un nivel más abajo? no, porque el 255 está como en el mismo nivel que el 0, o sea, porque no son el mismo. Como que a mí se me hace que cuando le haces ese orden, parece como Sí. que es el mismo elemento en realidad. No, bueno, es que pues porque son funciones diferentes. Sí, O sea, están en el orden, aquí en el orden parcial, se comporta así, pero pues son incomparables, ¿no? O sea, según el diagrama, son elementos incomparables bajo ese orden. Y pues no son el mismo elemento, pues porque son reglas diferentes, ¿no? Ujú. Ya, es que esa era mi duda, pues, de que yo no lo veo porque son incomparables, o sea, porque ahí la comparación, pues, está en ver que simplemente, sí, ya entendí porque son incomparables, porque Sí, porque es que si pones el A por la izquierda, si A
fuera 0,255, el resultado siempre te va a dar A, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, ajá, nunca te va a poder dar B. no te Sí. puede dar Ajá. ya, es que no lo veía, esa era mi duda. Sí, sí. Y yo Es también que- me hice bolas después, pero sí, es eso. Ya, sí, ya, gracias, eso era. Entonces son incomparables, pero siempre de ellos sí tienen sí están siempre por arriba de todos. Ajá, sí. Ajá, y el cero también. Ujú. Oh, está bien chido ese orden, ¿no? O sea, es que me impresionó mucho, pero me quedé con esa duda, como que pasé muy rápido y dije, ay, ¿cómo está eso bien? Ok. No, pues está chido, qué genial. Ujú, gracias. Lo demás también, eso se me hizo bien chido todo. Felicidades, Lupita. Gracias. Muy bien, bueno, pues muchas gracias nuevamente, Lupita, y gracias a todos por asistir. Y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta Vale, luego. bye. Hasta Adiós. luego. Bye, bye. Hasta luego.